Un cordial saludo, soy Roberto Carlos Torres Peña. Quiero presentarles mi experiencia de clase y el aprendizaje que se pretende lograr con esta actividad es que los estudiantes resuelvan problemas propios de la vida cotidiana, de las ciencias o de la ingeniería, haciendo uso de los criterios de la derivada para funciones de varias variables. El contenido asociado a esta actividad es valores extremos de funciones de varias variables. Y la experiencia la vamos a dividir en 3 momentos. Un primer momento que puede ser individual o en grupos, donde se activarán los saberes previos, es decir, todo aquello que el estudiante necesita para poder lograr el aprendizaje. Luego vendrá un segundo momento, que es el momento de desarrollo, donde se hará la conceptualización necesaria. Y el tercer momento, que es el momento de cierre, se valorará si el estudiante logró el aprendizaje esperado. En este primer momento, los estudiantes, puede ser de forma individual o colectiva o de manera colaborativa, van a analizar la función f de xy igual a 4 menos y cuadrado menos x cuadrado menos 4x más 2y para tratar de determinar si tiene valores máximos o valores mínimos. En ese sentido, es importante recordar que los máximos y los mínimos son los valores extremos de una función. Y el máximo es el valor más alto que puede alcanzar una función, ya sea en el dominio o en un subconjunto del dominio, y el mínimo el valor más bajo que puede alcanzar la función. Por ejemplo, en esta gráfica que vemos aquí en pantalla, estos valores representarían los máximos de f y este valor representaría el mínimo de f. Para determinar los máximos y mínimos de la función, los estudiantes, ya sea individual o en equipo, van a utilizar un programa de cálculo simbólico denominado GeoGebra y van a empezar a explorar la gráfica de la función a ver si localizan los máximos y los mínimos. Aquí tenemos la gráfica y podemos explorar valores máximos o valores mínimos. Pero notamos que este valor es un valor extremo, sin embargo, no podemos identificar cuál es ese valor. Por lo tanto, se hace necesario desarrollar un proceso analítico para determinar este valor, que como lo podemos ver, parece ser un máximo de la función, ¿no? Entonces pasamos al segundo momento, donde vamos a desarrollar la conceptualización para poder determinar ese valor extremo. Bien, iniciamos entonces el proceso de conceptualización. Es importante tener en cuenta que los extremos, máximos y mínimos de una función, los encontramos en los valores críticos. ¿Pero cuáles son los valores críticos? Los valores críticos son aquellos donde las derivadas parciales se anulan simultáneamente o no están definidas. ¿Qué significa eso? Que la parcial de f con respecto a x es igual a 0 y la parcial de f con respecto a y es igual a 0 o no están definidas. Entonces, si queremos hallar los extremos de la función, debemos buscarlos donde las derivadas parciales se anulan simultáneamente. Pero identificados los puntos críticos, ¿cómo sabemos si en ese punto la función tiene un máximo o un mínimo? Entonces vamos a utilizar el siguiente teorema, que es el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Entonces, si el discriminante es positivo y la segunda parcial de f con respecto a x en ese punto es positiva, entonces en ese punto la función tiene un mínimo. Por otro lado, si el discriminante es negativo, ahí la función tiene un punto de silla. Y si el discriminante es igual a 0, el criterio no es concluyente o no nos ayuda con nada, ¿no? Tengan en cuenta que el discriminante hessiano está definido por la segunda parcial de f con respecto a x multiplicada por la segunda parcial de f con respecto a y menos la cruzada elevada al cuadrado. Entonces retomamos la función y vamos a aplicar los criterios que acabamos de estudiar. Vamos a suponer que c es igual a f de xy, entonces la derivada de c con respecto a x es menos 2x menos 4 y la derivada con respecto a y es menos 2y más 2. Ahora, al igualar las derivadas parciales a 0, obtenemos que menos 2x más 4 es igual a 0 y menos 2y más 2 es igual a 0, de donde se obtiene que x es igual a menos 2 y que y es igual a 1. Ahora calculamos la segunda derivada con respecto a x, pero resulta que la primera derivada con respecto a x es menos 2x menos 4, por lo tanto la segunda derivada con respecto a x es menos 4. Y la primera derivada con respecto a y es menos 2y más 2, por lo tanto la segunda derivada con respecto a y es menos 2. Y la cruzada es, derivamos la primera derivada con respecto a x, la derivamos con respecto a y. Al derivar aquí con respecto a y, obtenemos que se nos da 0. Por lo tanto, la derivada cruzada es 0. Calculamos el discriminante, que es la segunda derivada con respecto a x multiplicada por la segunda derivada con respecto a y, menos la cruzada elevada al cuadrado, y eso es igual a 8 y es positivo. Entonces ya tenemos que el discriminante es positivo y que la segunda derivada con respecto a x, que es igual a menos 4, es negativa,
Entonces, por el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos, tenemos que f de menos 2,1, que es el punto crítico, que es igual, reemplazamos a x por menos 2 y a y por 1, eso es igual a 9. Por lo tanto, el punto menos 2,1,9 es un máximo de f. En efecto, el punto B que observamos aquí es el punto menos 2,1,9 que representa al máximo de f. Entonces noten que lo que no podíamos hacer por simple inspección de la gráfica, lo podemos hacer de manera analítica con la aplicación de la derivada para valores extremos. Ahora vamos a tratar de aplicar los criterios de la derivada a la resolución de problemas concretos. Vamos a suponer que una caja de cartón sin tapa debe tener una capacidad de 32.000 centímetros cúbicos para empacar cierto producto. Y la pregunta que debemos resolver es, ¿cuáles deben ser las dimensiones de la caja de modo que el gasto de material sea mínimo? Para resolver este tipo de problemas, lo primero que hacemos es una representación de la situación. Para ello, hacemos asignación de variables a los datos desconocidos. Por ejemplo, vamos a asignarles valores de x, y y z al largo, ancho y alto de la caja. Entonces, lo que sabemos es que el volumen de la caja, que es x por y por z, debe ser 32.000. Pero además, la cantidad de cartón utilizada para su construcción es la cantidad de caras, que en este caso serían la tapa inferior, que es x por y, más las dos laterales, que son x por z, más las dos frontales, que son y por z. ¿Listo? Por lo tanto, la cantidad de material utilizada sería c de x y z igual a x por y más 2x por z más 2yz, como se puede ver aquí en pantalla. Ahora, como tenemos una función de tres variables, que es la cantidad de material, que es la función que debemos optimizar, entonces debemos buscar la manera de escribirla como una función de dos variables. Para eso utilizamos la primera ecuación que dice que x por y por z debe ser igual a 32.000 y despejamos z. Y el valor de z lo sustituimos en la función a optimizar, obteniendo la siguiente expresión. Al simplificar, la cantidad de material en función de las dos variables x y y es x por y más 64.000 sobre y más 64.000 sobre x. ¿Listo? Ahora a esa función le aplicamos los criterios de la derivada para máximos y mínimos. Se recuerden que lo primero que hacemos es derivar parcialmente con respecto a x y parcialmente con respecto a y. Si derivamos a c con respecto a x, obtenemos y menos 64.000 sobre x cuadrado. Y si derivamos parcialmente con respecto a y, obtenemos a x menos 64.000 sobre y cuadrado. Ahora igualamos ambas derivadas a 0 y obtenemos x menos 64.000 sobre y cuadrado igual a 0, donde se obtiene que x por y cuadrado igual a 64.000. Basta despejar en la primera ecuación. Y en la segunda, despejando, obtenemos y por x cuadrado igual a 64.000. Noten que ambas ecuaciones son iguales a 64.000, por lo tanto son iguales entre ellas. De allí que y por x cuadrado es igual a x por y cuadrado, de donde se deduce que y es igual a x. Reemplazar y igual a x en una de las ecuaciones, obtenemos que x a la 3 es igual a 64.000 y de allí se deduce que x es igual a 40. Pero como y es igual a x, entonces y también es igual a 40. Recuerden que z es igual a 32.000 sobre x por y, por lo tanto z es igual a 32.000 sobre 40 por 40, que es 1.600, y 32.000 entre 1.600 es 20. Hemos concluido que las dimensiones de la caja que producen el mínimo gasto de material en su construcción son largo 40, ancho 40 y alto 20 centímetros. Bueno, esa era la experiencia que les quería mostrar. Espero que haya sido de su agrado.